te agradezco hablar del tema porque a uno lo entusiasma viendo los resultados. Y esto empezó con un grupo de abogadas y abogados en el año 2006, cuando nos eligieron para conducir el colegio de abogados. Entre los varios proyectos que teníamos era de alguna manera tratar el déficit de los edificios. Entonces teníamos dos proyectos bien definidos. Uno inmediato, que era obras directas que den sus resultados en el poco tiempo, como por ejemplo ampliar las mesas de entrada de la primera y segunda nominación de los juzgados que están frente a la municipalidad. Eso se hizo al año siguiente que asumimos. Nosotros asumimos en el 2006, diciembre, y ya en el 2007 estaban esas obras, lo cual permitía una mayor comodidad en unos espacios muy reducidos en esos momentos. La otra obra que nosotros también queríamos encarar eran las obras estratégicas, que llevaban más tiempo. Una era la morgue judicial y otra obra, la emblemática, por así llamarla, que más tiempo nos iba a llevar, es solucionar el déficit de estructura edilicia de tribunales, concretamente la construcción de un nuevo edificio de tribunales en donde estén todos los tribunales de la ciudad de Reconquista y no como hasta ahora están, hay una parte frente a la municipalidad y los otros diseminados en distintos inmuebles de la ciudad. En diciembre del 2006 teníamos claro ese camino. En el 2007 fuimos con la idea a la Corte Suprema de Justicia, que queríamos un nuevo edificio para Reconquista. De hecho, ya en la provincia se estaban haciendo y terminando algunos edificios. Había muchos alquileres de locales, de casas, de departamentos que no cumplían las funciones para atender una actividad jurisdiccional. Febrero, marzo del 2007 nos recibió la Corte y de alguna manera nos dio un espaldarazo porque nos marcó el camino para decir, bueno, el camino es este. Y la verdad, fue un primer empujón, por así llamar, para empezar el tema. Y el camino era, concretamente, conseguir un terreno de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, que era lo que la obra exigía. Nos vinimos a Reconquista y desde febrero, marzo del 2007... empezamos con el intendente municipal de aquella época, el ingeniero Morzán, y el asesor letrado, el doctor Benítez, Cali. Todos los días prácticamente iba yo para buscar planos de por medio, lugares de Reconquista en donde se podía construir el tribunal. Esto nos llevó mucho tiempo porque no era fácil por las dimensiones. Había 2 o 3 lugares en principio, pero había proyectos predeterminados para esos lugares. Hasta que en un momento determinado el intendente, como le dije de aquella época, dijo, este podría ser lugar. Y firmamos un convenio entre la Municipalidad de Reconquista y la Corte Suprema de Justicia en donde se cedían los 5.000 metros cuadrados, que es lo que hoy es el complejo La Estación. Y ese fue, digamos, el segundo gran paso que dimos por 2 motivos. Primero, porque ya había una conciencia y estaba en la agenda de la municipalidad de aquella época de esta obra. Y después hay que ser agradecido, y yo cada vez que lo veo a los dos se los digo, que mucho tienen que ver en la construcción del edificio Hugo Morzán y Carlos Benítez.
Exactamente. En esa primera etapa, importante como yo les dije, el edificio iba a ser construido en el complejo de la estación que es hoy. Después cambió el gobierno municipal, vienen otros funcionarios. Déjame agregar de que en aquel primer convenio firmado entre el intendente Morzán y la Corte Suprema fue avalado por el Consejo Municipal de aquella época. Por lo tanto, también el agradecimiento debe ir a aquellos concejales. Digamos, fue una tarea conjunta entre una institución, colegio de abogados, que tuvo la idea, Corte Suprema, Municipalidad, Consejo. Ahí empezamos a caminar todos juntos en pos de este proyecto. Pero volviendo al lugar de las obras, como te decía, cambió la intendencia municipal, viene el ingeniero Esperanza y se empieza a revalorizar de nuevo este convenio firmado. Y en la revalorización nos proponen cambiar el lugar de las obras y en lugar de ser el complejo o la estación, digamos, trasladarla a lo que es la maestranza municipal, que es allá en España, Lucafune, Pueyrredón, donde está hoy el edificio. Entonces se firmó un nuevo convenio, se cambió la radicación de la obra y ese convenio también fue avalado por el Consejo Municipal de esa época. Sí. Por lo tanto, nosotros ya en el 2010, 2011 teníamos ya el lugar, todas las alternativas para ceder ese espacio a la provincia de Santa Fe, con lo cual ahora era la alternativa de seguir la Corte Suprema, cumplimos con lo que nos había pedido. A partir de ahí, la Corte Suprema trasladó a sus arquitectos el proyecto. Fueron varios meses, con maquetas incluidas. Ajá. Nosotros viajábamos, venían las autoridades de la Corte, y en esto hay que resaltarlo, que cumplió una misión fundamental el doctor Borda, y en su momento también el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez. Terminadas las maquetas, quedó consolidado el proyecto, y bueno, después vienen los avatares propios que tenemos en este país, que una obra necesita financiamiento, y ese financiamiento nosotros teníamos dos alternativas. Normalmente salía del propio presupuesto de la Corte o bien de Poder Ejecutivo. Cuando nosotros vislumbramos que la obra era de gran magnitud, nos dimos cuenta enseguida que desde el presupuesto que tiene la Corte Suprema anualmente no podía salir. Normalmente las obras que hace la Corte son refacciones de su propio presupuesto. Entonces empezamos la segunda lucha, que era lograr el financiamiento de esa obra. Ajá. Y nosotros nos dábamos cuenta de que otras obras en el nivel provincial hubo una participación del gobierno en ese sentido, de financiar con partidas concretas para la construcción y o refacción de edificios. Y ahí focalizamos nuestro pedido. Pero te reitero, había grandes crisis en aquellos momentos. Ajá. Y por lo tanto todo esto también se postergó. Claro. En esto te quiero destacar que yo estuve hasta el 2012, sí. Y después los siguientes presidentes, la doctora Carneluti, el doctor Andrade, el doctor Pagano, el doctor Supeli, el doctor Paganos y ahora la doctora Virini siguieron con el proyecto. No es que, aparte, la Corte Suprema también lo mantuvo, los distintos intendentes municipales también, y obviamente la Corte Suprema lo mantuvo. También en esto hay que resaltar que los legisladores y otros funcionarios lo apoyaron a través de todo este tiempo, porque fueron prácticamente 15 años. La última etapa, yo recién hacía referencia a todos los presidentes, pero en el 2018, estando el doctor Supel,
y el ingeniero Lichtin en el gobierno, es donde se logró una partida presupuestaria para la construcción y refacción de distintos edificios de la provincia de Santa Fe. Entre ellos, la Corte Suprema incluyó el de Reconquista. Y esa fue la última etapa final donde se logró un presupuesto, yo creo que era 210 millones de pesos en aquel momento, el involucramiento del actual intendente para trasladar con sus funcionarios lo que era la maestranza, y esa es, digamos, la etapa final, porque ahí es donde se llama licitación, se traslada la maestranza y empieza la obra. Por lo tanto, por ahí los detalles fundamentalmente de ese tiempo será el más indicado el presidente de aquel momento, el doctor Supel, contar un poco. Yo creo que esto nació como una idea de abogadas y abogados del 2006, nació de una institución, colegio de abogados, con 200 y pico de matriculados. Nació primero como una obra para la ciudad de Reconquista. Nació también para mejorar la práctica del abogadil, es para los abogados también, es para la comunidad, y de algún modo deja una enseñanza. Nosotros decimos, digamos, aquel pequeño paso que dimos, que luego fuimos sumando los apoyos de todos, ha dejado enseñanzas. Y al principio parecía una utopía aquello, por lo que queríamos. Bueno, hoy ya es una realidad. Es una realidad gracias al esfuerzo de todos. Nosotros dimos el primer paso, nosotros, colegio de abogados, pero después se involucraron todas las instituciones, lo cual deja una enseñanza para todos los argentinos, pero fundamentalmente para la dirigencia política actual y futura. Las obras estratégicas deben ser encaradas por todos, es decir, es imposible llevar una obra estratégica como esta, que embellece la ciudad, de manera sola por una institución o por un gobierno. En eso tenemos que ponernos de acuerdo todos para encarar el desarrollo de este tipo de obra o cualquier obra. No queda otra para el tema del desarrollo de obras de estrategia, sobre todo porque trasciende autoridades y gobierno. Y es imposible realizarla uno solo. Y queda esa enseñanza, esas políticas que nosotros, sobre todo los dirigentes, tienen que encarar, políticas de Estado que van más allá del partidismo o de la idea política. Esto nació, como dije, de un grupo de abogados que en el 2006 empezó con esa idea y después se fue fortaleciendo por un intendente de un partido político, por otro intendente de otro partido político, por un gobernador de un partido político, por legisladores de distintos partidos e ideas, y bueno, y también con el apoyo de la Corte Suprema, que siempre tuvo en su agenda esta obra, lo cual hoy es una realidad.